Vale, pues voy a empezar explicando las ciencias de la educación, la clasificación según Mialaret. Después hablaremos de la didáctica y terminaremos con la pedagogía. Tanto la didáctica como la pedagogía pertenecen a las ciencias de la educación. Muy bien, pues las ciencias de la educación son un conjunto de ciencias que analizan el proceso de enseñanza-aprendizaje de distintas culturas y sociedades. Es decir, el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma contextualizada. Para acordarnos de esta clasificación, yo tengo aquí a este señor que quiere volver con su ex y le dice, eres mía, Laret. Y le llama Cosi también. Le dice, Cosi, reflexiona sobre nuestro futuro. Cosi reflexiona sobre nuestro futuro. El CO es las ciencias de la educación que estudian las condiciones generales y locales de la educación, claro. El SI es que estudia la situación y hechos educativos. Y después están las que hacen una reflexión y piensan en futuro. Vale, con respecto a las condiciones generales y locales de la educación, nos vamos a acordar de historia y economía, que eran dos grandes asignaturas de bachillerato. Nos acordamos también de demografía. Y aquí se encuentra tanto la pedagogía a secas como la pedagogía comparada, que no es otra cosa que la que compara la pedagogía de distintos países. ¿Vale? Pues aquí, en las que estudian condiciones generales y locales de la educación, tenemos historia, economía, demografía, pedagogía y pedagogía comparada. Situación y hechos educativos. Aquí entran la didáctica, que es la otra ciencia que vamos a estudiar, y estudio de programas, que también lo vamos a hacer, y estudio de programas. Y después también tenemos dos ciencias, ciencia de métodos y técnicas, y de evaluación. Y finalmente, en reflexión y futuro, quien si no va a reflexionar sino un filósofo, filosofía de la educación y planificación educativa. Lo que hacemos con el futuro, planificarlo, ¿no? En principio. Seguimos con la didáctica. La didáctica, según la RAE, es el arte de enseñar, pero nosotros ya hemos visto que se trata de una ciencia de la educación. Es una ciencia de la educación que ha sustituido la tradición por la razón. Utiliza una metodología científica. La definición de didáctica se podría decir que es compleja porque depende del enfoque y del paradigma de educación en el que nos encontremos. Desde una dimensión social, la pedagogía es una ciencia dinámica que varía con el tiempo y el contexto, porque es en la dimensión social, ¿no? Entonces es una ciencia dinámica que varía en el tiempo y según el contexto.
y tiene un objeto de estudio, como cualquier ciencia, contexto, como ya hemos visto, está el método científico, y eso ya lo habíamos dicho, porque decíamos que era la ciencia de la educación que ha sustituido la tradición por la razón gracias al método científico, y finalmente genera un marco teórico de conocimiento. Vale. Para seguir con la didáctica, muy bien, decimos que según la dimensión social, la didáctica es una ciencia dinámica que, entre otras cosas, requiere de un objeto de estudio. Pues muy bien, ¿qué estudia la didáctica? La didáctica estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje, que debe entenderse como este proceso es la interacción entre los contenidos, el profesorado y el alumnado. ¿Vale? Este es el objeto de estudio de la didáctica. Se va a encargar de la transmisión planificada de conocimientos mediante estrategias educativas. Pues también va a hablar de estrategias educativas para la transmisión de conocimientos. ¿Vale? Que estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje, que no es otra cosa este proceso que la interacción entre contenidos, profesorado y alumnado. Y también estudia pues las estrategias educativas que se van a dar en este proceso para la transmisión de conocimiento. Para seguir hablando un poco más de el proceso este de enseñanza-aprendizaje, yo creo que esto no es muy importante, pero por si acaso, decir que es un acto comunicativo. Acto comunicativo. Que es complejo porque depende de muchas variables. Complejo. Algo es complejo cuando hay muchas variables en juego. Pues la cultura, la renta de los alumnos y de las familias, las particularidades en general de cada familia. No sabemos por lo que está pasando cada alumno. Es un acto complejo, es un acto comunicativo, es intencional, tiene una intención y también está regulado. Con respecto a esta regulación, decir que es la ley la que lo regula, como ya sabemos, y ya veremos un poquito más al respecto. Y termino con la otra ciencia de la educación que íbamos a explicar, que es la pedagogía. La pedagogía es una ciencia de la educación, pero que se encarga de orientar y de reflexionar sobre la educación. Es una ciencia teórico-práctica. En cambio, la ciencia de la educación vemos que tiene un montón de funciones más. Investiga causas-efectos, describe, analiza, interpreta, explica hechos pasados y presentes. Es decir, que eso es mucho más amplia. Para recordar cuáles son los tipos de pedagogía, yo digo, cuando estoy pedo, vivo nuevas experiencias. La pedagogía vivida es aquella que, como su propio nombre indica, aplica lo que es tradición, porque ya se ha vivido. Aplica la tradición. La nueva aplica lo que otros
plantean como efectivo. Por ejemplo, si ha funcionado en otro país, como es la pedagogía comparada, pues yo cojo y la pruebo. Entonces es la pedagogía nueva. Y la experimental, lo que puede hacerse desde un punto de vista científico, como su propio nombre indica. Esto es la que busca, pues, esas nuevas pedagogías, que si se aplican y funcionan, son las nuevas, ¿vale? Punto de vista científico. Y ya, hasta aquí.